El gobierno español quiere suprimir el término disminuido de la Constitución española. Lo plantea, asegura, para dignificar los derechos de las personas con discapacidad. Por eso ha contactado ya con el PP y, según Moncloa, también lo hará con el resto de grupos parlamentarios. Precisamente hoy, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, se reúne con SERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. De ello queremos hablar con Miguel Denis, que es el secretario general de esta entidad aquí en Canarias. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos hablando del artículo 49 de la Constitución española, que es el que se quiere reformar. ¿Qué es lo que dice exactamente ese artículo? Pues el artículo 49 de la Constitución española, que como saben es de 1978, hace referencia a las personas con discapacidad como disminuidos, ¿no? Es una reivindicación histórica, más también simbólica que otra cosa, pero que es muy importante para el colectivo, que venimos pues reivindicando desde hace ya algún tiempo, y parece que una vez más hay intentos de poder negociar y cambiar, ¿no?, para poder modificar esa palabra tan hiriente y yo creo que poco acorde a lo que demostramos las personas con discapacidad día a día, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene hoy en día que se siga utilizando o que aparezcan documentos tan importantes como la Constitución española ese término disminuidos? ¿Cómo le sienta eso a una persona con discapacidad? Pues es una cuestión limitante, entiendo, al menos en el ámbito simbólico, porque desde luego que hoy por hoy las personas con discapacidad, afortunadamente, pues con el trabajo que se ha hecho por parte de la sociedad en su conjunto y de todas las entidades de la discapacidad, pues hemos conseguido y trabajamos, podemos desarrollarnos personalmente, pues como cualquier ciudadano, tratando de adecuar pues nuestras limitaciones con determinadas herramientas para poder tirar para adelante y ser ciudadanos de primera, y desde luego que a nadie le gusta que nos llamen disminuidos, ¿no? Y menos en un documento de la naturaleza y de la solemnidad de nuestra Constitución española. Llevamos años hablando de la importancia de un lenguaje inclusivo. ¿Por qué se ha tardado tanto en dar este paso, en esta reforma de la Constitución? Pues es realmente difícil de entender, ¿no? Existe, o sabemos, o tenemos al menos constancia de que hay voluntad política, y sinceramente es una cuestión que nos cuesta mucho entender, puesto que solo se trata de cambiar una palabra, ¿no?, en un artículo de la Constitución española, y no lo entendemos, desde luego. Existiendo voluntad política por ambas partes, parece que no es nada entendible que suceda en este tipo de cuestiones cuando todas las partes están de acuerdo. Estamos hablando de cambiar un término que aparece en nuestra Carta Magna, pero le quiero preguntar por el día a día, porque, por ejemplo, no es lo mismo decir discapacitado que persona con discapacidad. Hay matices. ¿Cree usted que la gente en el día a día está concienciada de la importancia de ese lenguaje inclusivo? Es muy importante. Yo creo que todavía queda mucho por recorrer. Es verdad que nuestra lengua es rica y la terminología avanza también de manera importante. Nosotros, desde el movimiento SERMI en 2003, con el Año Europeo de la Discapacidad, hablamos desde ese año de personas con discapacidad, primero personas y luego con una discapacidad, y es el término genérico con el que más cómodo se siente al menos las entidades más representativas de la discapacidad y, por supuesto, la discapacidad. Es verdad que a veces aparecen otro tipo de términos, tal vez más ambiguos o tal vez que quieran pues minimizar, ¿no?, pues en algún momento el tema de la discapacidad, pero nosotros creemos que es importante también, sin herir, pues llamar a las cosas por su nombre y hablar de discapacidad sin ningún tipo de miedo ni sin ningún tipo de eufemismos, ¿no? Y una última cuestión. Hace algunos meses se habló de la posibilidad de que hubiese cambios importantes en los incentivos a la contratación de las personas con discapacidad. Muchas asociaciones y entidades alertaron de que se iban a reducir drásticamente. ¿Al final en qué quedó esta cuestión? Pues afortunadamente, gracias al movimiento SERMI, a las posibilidades de las diversas entidades de la discapacidad, conseguimos, o se consiguió a nivel estatal, poder poner encima de la mesa lo que ocasionaría, el desastre que ocasionaría para el empleo de las personas con discapacidad, que solo trabajan uno de cada 4 personas con discapacidad. Si se diera el caso, pues sería un gran problema, y afortunadamente pues se consiguió parar y buscar herramientas
de otro tipo, buscar otro marco legislativo donde se puedan seguir manteniendo esas bonificaciones que nos permiten seguir generando empleo para quienes más difícil lo tienen. Pues Miguel Denis, secretario general de SERMI aquí en Canarias, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Buenos días, Canarias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo. Un placer.